Muy buenas noches. Es un gusto estar compartiendo con ustedes este momento de poética. Tuve en mi época de universitario la oportunidad de leer el libro El Bogotazo del historiador Arturo Alape, donde a través de un relato bastante largo y adornado con fotografías de la época, nos comparte lo que fue aquel momento de nuestra historia, que fue duro, trágico, donde se expresó esa gran dificultad humana para lograr la comprensión. Fue un acto de incomprensión, donde tú no podías ser, sino yo. Lamentable. Pero parece, he estado investigando, que esa es como la historia del ser humano. Somos seres ante todos de la incomprensión. Se nos dificulta mucho comprendernos. Por eso murió ese día, a esa hora, y en esas circunstancias, Jorge Eliezer Gaitán. También he tenido la oportunidad de leer un libro, una novela, que tal vez ya ustedes la han leído, todos. Se titula Cóndores no entierran todos los días, de un autor de Tuluá, Gustavo Álvarez Gardeazabal, donde cuenta la historia de uno de esos personajes que surgió a raíz de la violencia que desató el 9 de abril, a raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Y entonces relata la historia de un personaje que en aquella época se llamaba Los Pájaros, un pájaro que se llamaba El Cóndor, que tenía como apodo El Cóndor. Por eso se titula la novela Cóndores no entierran todos los días. O sea, haberlo logrado neutralizar, como decimos, fue algo novedoso. Bueno, recuerdo también que cuando yo iba para la escuela, tenía unos 8 añitos, 9 añitos, allá en el campo, en la cordillera occidental, en el municipio de Roldaní. Mi escuela quedaba más o menos lejos de mi casa. Había que subir la cordillera y luego descender por un monte oscuro. Y yo tenía que ir solito. Y en aquella época las noticias, mi papá tenía un radio de pila, tal vez ustedes la conocieron, eran radios con una pila grande, pesaba como 10 kilos esa pila, se enchufaba, se conectaba como a la corriente, y esa pila en la casa duraba un año. Y entonces las noticias de esa época, que a mi papá le gustaba escuchar noticias, eran casi todas de asesinatos, ¿cierto?, en una población que se llama el Águila, en el Valle, Génova, Quindío, etcétera, donde contaban que mataron a tantas mujeres, mataron a tantos hombres, mataron a tantos niños. Eran solo asesinatos. Y por allá, por mi casa, aparecieron unos personajes que dijeron que esos eran pájaros, pero que estaban escondiéndose, que andaban huyendo y estaban por ahí en esa región calmaditos para que no los fueran a encontrar. Y operaba en mi región, en mi vereda, operaban dos pájaros, y esos pájaros, esos jefes matadores, eran enemigos. Y entonces este iba a matar a los amigos de este, y este iba a matarle a los amigos del otro. Por lo tanto, yo como niño viví la terrible zozobra de que en cualquier momento llegaran a mi casa a matarnos. Yo sufrí mucho y me iba para la escuela muy triste,
pensando que de pronto cuando regresara de la escuela hubieran matado a mi mamá, que se quedaba en la casa solita. Luego, esos son coletazos de esa violencia generada a raíz del Bogotazo, que se vivió, como Luna nos decía, en todo el país. Entonces no somos exentos de toda esa cuestión. Y a mí me quedó ese recuerdo y ese desagrado espiritual y emocional de la violencia, ¿no? Y de la agresión. Bueno, hasta ahí. Vamos ahora con la parte poética. Les voy a compartir un poema que he titulado Quiero, que de alguna manera tiene relación con esto del Bogotazo, esta violencia y esta incomprensión humana. Dice: quiero que la paz sea mi casa y sea la tuya, que la justicia esté tan cerca de mí como el vestido, que la felicidad llegue a todos como el aire, y el amor esté en todas las mesas para nutrir nuestro ser. Quiero que mi patria sea un campo lleno de frutas maduradas con el sol de la sonrisa, y el agua líquido de convivencia y verdad. Quiero aprender a degustar la vida y hacer de la existencia un paseo por entre la luz, el infinito, el suelo y nuestro mar. Gracias.